Buenas noches, mi nombre es Edison Rincón, mis compañeros son Oscar Quevedo y Blas Alfonso Pulido. A continuación daremos inicio a la exposición basada en la tecnología de los microprocesadores, su historia y características. Encontramos la estructura básica del CPU, la cual está conformada por un acumulador, el cual se encarga en registro temporal para cargar los datos y códigos de operación. La unidad aritmética lógica, la cual se encarga de todas las operaciones aritméticas y lógicas. Un registro de propósito general, encargado de almacenar temporalmente los datos con los que el microprocesador trabajará en determinado momento. Un registro de instrucciones, el cual se carga el código de la instrucción en curso que ejecutará el CPU. Una lógica de control y temporización, el cual se encarga de controlar la ejecución y los tiempos de la instrucción del programa en ejecución. Un contador de programa se encargará de guardar las instrucciones actuales del programa en ejecución. Un registro de estado se encarga de ejecutar el estado del CPU. Y un registro de intermedios sirve de interfaz entre las partes del CPU y los buses externos. Los primeros microprocesadores fueron el 4004, un CPU de 4 bits. Fue el primer microprocesador en un simple chip, así como el primero disponible comercialmente. Aproximadamente al mismo tiempo, algunos otros diseños del CPU en circuito integrados, tales como el militar F-14 de 1970, fueron implementados como chipset, es decir, constelaciones de múltiples chips. El Intel 8008 es un microprocesador diseñado y fabricado por Intel que fue lanzado al mercado en abril de 1972, codificado inicialmente como 1201. El i8008 emplea direcciones de 14 bits, pudiendo direccionar hasta 16 KB de memoria. El circuito integrado i8008, limitado por las 18 patillas de su encapsulado DIP, tiene un bus compartido de datos y direcciones de 8 bits, por lo que necesita una gran cantidad de circuitería externa para poder ser utilizado. El i8008 puede acceder a 8 puertos de entrada y 24 de salida. El Intel 8080 fue un microprocesador temprano diseñado y fabricado por Intel. La CPU de 8 bits fue lanzado en abril de 1974, corría a 2 MHz y generalmente se le consideraba el diseño de microprocesador verdaderamente útil. Los primeros procesadores encontramos el Intel 8085. Es un procesador de 8 bits fabricado por Intel a mediados de los 70. Era binariamente compatible con el anterior Intel 8080, pero exigía menos soporte de hardware, así que permitía unos sistemas de microprocesadores más simples y más baratos de hacer. También está el Z80, es un microprocesador de 8 bits cuya arquitectura se encuentra a medio camino entre la organización de acumulador y de registros generales. Si consideramos al Z80 como procesador de arquitectura de registros generales, se sitúa dentro del tipo de registro memoria. Encontramos la evolución de los microprocesadores, en la cual encontramos la primera generación, la cual está conformada por el Intel 8086 y el Intel 8088. Llamados oficialmente IAPX86 e i8088, son los primeros microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel. Fueron el inicio de los primeros miembros de la arquitectura x86. El trabajo de desarrollo para el 8086 comenzó la primavera de 1976 y fue lanzado al mercado en el verano de 1978. El 888 fue lanzado en 1979. El 8086 y el 8088 ejecutan el mismo conjunto de instrucciones. Internamente son idénticos, excepto que el 886 tiene una cola de 6 bits para instrucciones y el 888 de solo 4. Exteriormente se diferencian en que el 886 tiene un bus de datos de 16 bits y el del 888 es de solo 8 bits. Por ello, el 886 era más rápido. Encontramos la segunda generación, en el cual se encuentra el Intel 8286, sacado en 1982. Introduce el modo real y el protegido de 32 bits que permitía aumentar en rendimiento.
Podía ejecutar más de una instrucción por ciclo, aumentando el bus de direcciones a 24 líneas. Aparece la gestión de memoria virtual a 1 GB. Presentó con velocidades de reloj de 2, 8, 10, 12, 16 y 20 MHz. La segunda generación está conformada entre el año 1982 y 1985. El Intel 8286 y Motorola 68000 sacando al mercado en 1980 en la arquitectura CISC. Poseía dos bancos de 8 registros de 32 bits, utilizando en equipo como Commodore Amiga, Atari, primeras Macintosh y plataformas de videojuegos. Encontramos la tercera generación, en el cual se encuentra el Intel 8386 o el 386. Es un microprocesador SIC con arquitectura x86. Durante su diseño se lo llamó P3 debido a que era el prototipo de la tercera generación x86. El i386 fue empleado como la unidad central del proceso de muchos ordenadores personales desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. Encontramos la cuarta generación. En la cuarta generación están los Intel 8486 o el 486, los cuales son una familia de microprocesadores de 32 bits con arquitectura x86 diseñados y fabricados por Intel Corporation y también fabricados mediante licencia o ingeniería inversa por otras empresas como IBM, Texas Instruments, AMD, Series y Chip y Technology con diseños distintos o clonados. Los i486 son muy similares a sus predecesores, los Intel 8386. Las diferencias principales son que los i486 tienen un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante y un caché unificado integrados en el propio circuito integrado del microprocesador y una unidad de interfaz de bus mejorada. Encontramos la quinta generación, en el cual se encuentra el Intel Pentium, el cual es una gama de microprocesadores de quinta generación con arquitectura x86 producidos por Intel Corporation. El primer Pentium se lanzó al mercado el 22 de marzo de 1993 con velocidades iniciales de 60 y 66 MHz, 3.100.000 transistores, un caché interno de 8 KB para datos de 8 KB para instrucciones, sucediendo al procesador Intel 80486. Intel no lo llamó 586 debido a que no es posible registrar una marca compuesta solamente de números. Está el AMD K5, el cual es un microprocesador tipo x86, rival directo del Intel Pentium. Fue el primer procesador propio que desarrolló AMD. La arquitectura RISC-86 del AMD K5 era más semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Intel Pentium. Cyrix fue el tercero en discordia. Entre los fabricantes de procesadores intercompatibles en la década de 1990, sus procesadores se caracterizaron por tener una unidad de coma flotante bastante floja, por lo que fue una mala opción para los que utilizaban programas de CAD, 3D e incluso juegos. Además de esto, se caracterizó también por sus diseños avanzados y originales, lo que le provocó más de un dolor de cabeza por falta de compatibilidad. Encontramos una quinta generación, la cual fue mejorada por el Pentium MMX de Intel. El MMX es un conjunto de instrucciones SIC diseñado por Intel e introducido en 1997 en sus microprocesadores Pentium MMX. Fue desarrollado a partir de un set introducido en el Intel i860. Ha sido soportado por la mayoría de fabricantes de microprocesadores x86 desde entonces. Fue presentado como un acrónimo de Multimedia Extensión o Multiple Mat o Matrix Mat Extensión, pero oficialmente solo es un juego en consola sin significado, usado con la única intención de poder poner cortapisas legales de marca registrada a los desarrolladores de terceros que trataban de usarlo. A continuación, los dejo con mi compañero Oscar Quevedo. Buenas noches, mi nombre es Oscar Andrés Quevedo Millán. Vamos a hablar sobre la historia de los microprocesadores. Vamos a hablar sobre el Pentium 2, que el Pentium 2 es un microprocesador con arquitectura de 32 bits diseñado para
Diseñado por Intel, se lanzó al mercado el 7 de mayo de 1997 y se dejó de fabricar en 1990. Funciona a una frecuencia de reloj entre 233 a 450 MHz. La velocidad con la que se comunica con el bus de la placa base es de 66 MHz, incorporado 7.5 millones de transistores. Para el Pentium MMX es una de las mejoras clásicas al que se le ha incorporado un nuevo juego de instrucciones orientado a la mejora y el rendimiento de aplicaciones multimedia como videos. Sigue siendo un procesador optimizado para aplicaciones de 16 bits. También, como vemos, vamos a hablar también sobre el Celeron, que este Celeron está optimizado para aplicaciones de 32 bits. Se comercializa en versiones que van desde el 266 hasta los 466 MHz. La caché que trabaja en este tipo de procesador es alrededor de 32 kilobytes, dividida entre dos slots, que va de una es de 16 kilobytes y la segunda es de 12. Pentium 3 fue lanzado en febrero de 1999. Está optimizado para aplicaciones de 32 bits. Se comercializa en versiones que van desde los 450 MHz hasta los 600 MHz. Como tal, esta tiene incorporada alrededor de 9.005 millones de transistores. Puede cachear hasta 4 gigas. Los modelos actuales todavía no están fabricados con tecnologías de 0.25 micras. AMD K6, las instrucciones que maneja es el SLM, igual que las del MMX, instrucciones de 3D. La memoria de segundo nivel trabaja a la misma velocidad que la CPU. Utiliza el zócalo superior A7 a 100 MHz a 64 kilobytes de caché como tal en total, fabricados con 21.3 millones de transistores y tecnologías de 0.25 micras. El voltaje mínimo y máximo que maneja son de 2.3 y 2.5 voltios. Athlon K7 AMD. Su lanzamiento fue en junio 23 de 1999. Maneja una velocidad del reloj de 500 MHz a 1000 MHz. Transistores en total de este procesador son alrededor de 22 millones. Un bus externo de 32 bits a 64 bits. Utiliza un bus de 200 MHz, 512 kilobytes de caché secundario y utiliza un bus de 100 MHz y utiliza un socket similar al de SLOC de Intel. Entonces ahora seguimos con el procesador Celeron. Está optimizado para aplicaciones de 32 bits. Se comercializa en versiones que van desde la 266 hasta los 466 MHz. La caché del nivel 2 o L2 trabaja a la misma velocidad que el procesador. Posee 32 kilobytes de caché en el nivel 1, repetidos en 16 kilobytes para datos y los otros 16 para instrucciones. La velocidad con la que se comunica con la placa base es de 66 MHz. Posee un juego de instrucciones MMX. Incorpora 7.5 millones de transistores en los modelos 266 y 300. Y en los modelos
a partir del 300A tiene alrededor de 9.1 millones de transistores. Con el procesador AM Duron se deriva de las características principales del procesador AM Atom e incluye memoria de caché incorporada en toda la velocidad, en un bus frontal de 200 MHz y una tecnología optimizada en 3D. AMD tiene planeado comenzar a distribuir procesadores AMD Duron. En una época se tenía como planeado hacer este tipo de avances. Querían sacar más procesadores con respecto a AMD. Como tal, su lanzamiento fue el 19 de marzo del 2000. Maneja una velocidad de 600 MHz a 1400 MHz, diseñado para competir con Celeron. Vamos ahora con el Pentium 4. El Pentium 4 fue una línea de microprocesadores de séptima generación basado en la arquitectura a 32 bits y fabricado por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro de 1995. Trabajaba a 1.4 de 1.5 GHz y fue lanzado el 20 de noviembre del 2001. En el primero de agosto del 2008 se realiza el último envío de Pentium 4.2 sustituyendo por Intel Core 2 Duo. Como vemos, su rendimiento la cantidad de núcleos que tenía es de 1, frecuencia básica del procesador es 2.60 GHz, la caché es de 512 kilobytes en el nivel 2, la velocidad del bus es de 400 MHz, rango de voltaje va entre 345 voltios a 1525. Vamos a hablar ahora de AMD Athlon XP. Su lanzamiento fue en el 2001. Tiene una velocidad de reloj de 1.3 GHz a 2.3 GHz. Velocidad del bus de 266 MHz a 333 MHz. Bus de datos de 32 bits. Memoria de caché de 126 kilobytes en el nivel 1 y en el nivel 2 son 512 kilobytes. Es una caché de alta velocidad y un rendimiento de 384 kilobytes. Bus frontal de 266 MHz con soporte para un código de corrección de errores. Tecnología profesional. Soporte para memoria de doble velocidad de datos. Infraestructura establecida para un socket tipo A. Intel Pentium D se introdujo en el 2005. Un chip Pentium D consiste básicamente en dos procesadores de Pentium 4 metidos en uno solo, encapsulado y comunicados a través del FSB. Rendimiento, cantidad de núcleos son 2. La frecuencia con la que básica de este procesador es de 2.80 GHz, caché de 2 niveles, velocidad del bus de 800 MHz y rango de voltaje más o menos alrededor de 1200 a 1375 voltios. Pues esta es una línea de procesadores muy importante en la historia, ya que marcó y se utilizó bastante con algunos equipos de cómputo. Intel Celeron D, su lanzamiento fue en el 2005. Tiene una velocidad de reloj de 2.66 MHz a 3.75 MHz, velocidad del bus de 533 MHz a 800 MHz,
un bus de datos de 32 bits, memoria de caché de 128 kilobytes en el nivel 1 y en el nivel 2 maneja alrededor de 4 megabytes. También podemos decir que la AMD Cepron fue lanzada pues también en el 2004. Una velocidad de reloj es de 1.5 MHz a 2.2 GHz. Velocidad del bus es de 1600 MHz. Bus de datos de 32 bits. Memoria de caché es de 128 kilobytes en el primer nivel, y en el segundo nivel como tal son 256 kilobytes. Intel Atom es una arquitectura basada en 64 bits, desarrollada por Hewlett Packard. Esta es una línea de procesadores que se utilizó como para workstation y servidores. Pues el lanzamiento de esta fue en el 2001. La cantidad de núcleos, manejar un núcleo, una frecuencia del procesador es de 1,66 GHz. Una caché maneja pues una caché de 2 niveles. Velocidad del bus son de 667 MHz. Ahora vamos a hablar del Pentium M4. Representa un cambio radical para Intel, ya que no es una versión de bajo consumo de Pentium 4, sino una versión fuertemente modificada del diseño de Pentium 3, de Pentium 3, que a su vez es una modificación del Pentium Pro. Está optimizado para un consumo de potencia más eficiente. El Pentium M funciona a una frecuencia de reloj más baja que los procesadores de Pentium 4, de los procesadores más, o sea, los normales, pero tiene un rendimiento similar a más o menos de 1.73 GHz. Como podemos ver, es la cantidad de núcleos de este procesador es 1, frecuencia básica del procesador es de 1,60 GHz, la caché 1 del nivel 1 y del nivel 2 tiene dos cachés. Velocidad del bus es de 400 MHz y el rango de voltaje está entre 9 y 56 voltios a 484 voltios. Eso es la parte que me corresponde de procesadores. Gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego. Es Alfonso Pulido. Continuando con la presentación que estamos haciendo de la evolución de los microprocesadores, vamos a hablar de la octava generación de los procesadores Athlon. Estos se componen en el Athlon 64 y 64X2. Los procesadores AMD Athlon dan inicio a la octava generación con el conjunto de instrucciones implementadas en el procesador AMD Opteron. Contiene mejoras de arquitectura, como el uso de un controlador de memoria integrado en el procesador que mejora el rendimiento respecto a los anteriores AMD Athlon. Son procesadores que tienen uno o dos cores con velocidades de reloj de 1.8 hasta 2.6 GHz. Trabajan en 32 o en 64 bits dependiendo del tipo de procesador y con memoria caché entre 64 KB para nivel 1 y 256 a 512 o 1024 en nivel 2. Siguen la gama de Intel con los procesadores Core y Core 2. Estos equipos fueron lanzados en el 2006. Los procesadores hacen parte de la octava generación, los cuales tienen dos núcleos de procesamiento que lo convierten en un procesador multitarea. Estos procesadores tienen una memoria caché de 2 megas para los dos núcleos con una velocidad de búsqueda de los 533 hasta los 1066 MHz. No es compatible con tecnologías EM64, que es de memoria extendida, porque trabajan a 32 bits. Intel Core Duo fue el primer microprocesador de Intel usado en las computadoras Apple Macintosh.
Seguimos con los procesadores Core i de Intel. Estos fueron lanzados desde 2008. Se conocen los Core i3, Core i5 y Core i7. Son procesadores con una velocidad de reloj más o menos de 2.2 a 2.3 GHz, con velocidades de bus de 3600 MHz. Pueden trabajar a 32 o a 64 bits y tienen un direccionamiento de 1 TB. Estos procesadores son con tecnología de 64 bits, como ya comenté, los cuales pueden ser utilizados en cualquier tipo de computador, desde computadores de escritorio hasta computadores para el hogar o para la empresa. La mayor parte de la serie tiene varios núcleos de Intel que incluyen la tecnología Hyper-Threading para ejecutar hasta dos procesos en cada núcleo. Los chipsets tienen un reloj de 1.2 GHz hasta 3.6. Seguimos con los procesadores AMD, que son como el par de los que son los Intel. El AMD Phenom es de 4 núcleos, el AMD Athlon 64, el AMD 64FX o el AMD 64X2 Dual Core. Estos procesadores AMD son de 64 bits, basada en la arquitectura K10, que incluyen las series Phenom que ya mencioné. Luego de esto aparecen los procesadores Athlon, son mejoras con características de procesamiento de esta familia de procesadores. Seguimos con la tecnología Intel. Son básicamente enfocados a portátiles para procesadores Pentium con velocidades que inician desde los 60 a los 66 MHz, en el caso del cual fue el primer Pentium que salió. El procesador Pentium Dual Core con procesador de doble núcleo, usando la misma memoria, trabaja a 32 bits con velocidades de 1.2 hasta 2.33 GHz. El procesador Core 2 Duo aparece en el 2007 con un núcleo de 64 bits con memoria caché de 1 MB y velocidades que van desde 1.6 hasta 2.4 GHz, diseñados para usuarios avanzados que pretendían trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo o con programas pesados. Esto es lo que llamábamos multitarea o multitrabajo. Tenemos los procesadores Celeron, que fueron lanzados en 1998. Fueron basados en el procesador Pentium 2 y son la línea de bajo costo de Intel para poder penetrar en los mercados. Seguimos con los procesadores Intel para portátiles. Esta compone con el Intel Core Extreme 965 con doble núcleo de 3.7 GHz, 4 megas de caché, y fue lanzado en el primer periodo del año 2006. Fue diseñado para los equipos de escritorio. Le siguen los procesadores Core i3 y Core i5, que son procesadores de octava generación. Los procesadores Core i3 tienen dos procesadores, dos núcleos. Los Core i5 pueden tener hasta 4 núcleos, desarrollando 4 procesos simultáneos. Seguimos con los procesadores AMD para portátiles. Son los Sempron de bajo costo. Se fueron fabricados para hacerle competencia al Celeron de Intel. Estos procesadores fueron lanzados en el 2004 con caché de 256 KB y en bus de nivel 2. Tienen un bus de 333 MHz. Estos procesadores, al igual que el Turion 64, fue lanzado en el 2005. Es una versión de bajo consumo, perdón, del Athlon, enfocada en equipos portátiles. Se pueden montar sobre socket 754MD y cuenta con 512 a 1024 KB en nivel 2. Los procesadores AMD Athlon X2 es la versión mejorada del Turion y fueron lanzados en el 2006. Van con velocidades de 1.6 a 2.6 GHz. Y también tenemos el procesador Athlon Neo, que según AMD están diseñados para portátiles ultra delgados. La principal característica es que integran la tarjeta graficadora ATI Radeon en el procesador. A nivel de workstation y servidores, hay una familia de Intel que son los procesadores Intel Xeon y los AMD Opteron.
Estos procesadores fueron lanzados más o menos sobre los años de 1998. Son procesadores enfocados al trabajo duro, a una permanencia de 7 por 24, estar conectados y estar trabajando. En el 2013 este procesador reemplaza en los equipos Mac y servidores X-Server el procesador PowerPC, que es propietario de Apple. Apple asumió esos procesadores para meterlos en sus máquinas. Y por último tenemos el procesador Atom, que son procesadores específicos para ser usados principalmente en sistemas embebidos y dispositivos móviles de Internet. Estos son usados para las terminales brutas, para las conexiones que jalan el sistema operativo desde un servidor central. Son procesadores trabajan en modo x86 o modo x86 de 64 bits. Y por último tenemos la evolución de los microprocesadores. La evolución de otros procesadores. Puedo presentar lo que son la tecnología de Oracle, o lo que era anteriormente son la tecnología Spark, eh, que su sigla en inglés es Scalable Processor Architecture. Es una arquitectura con un conjunto de instrucciones reducidas. Fue diseñado por Sun Microsystems en 1985 y lanzado al mercado en 1987. En 2015 es comprado por Oracle y los procesadores toman el nombre de Oracle. Algunos de estos modelos son la línea Spark, pueden ser los Ultra Spark T1, 2, 3, 4 y los Spark M5 también, que tienen diferentes modelos. Agradezco a todos la atención prestada, y cualquier duda, cualquier inquietud, con muchísimo gusto las podemos colaborar con los compañeros. Gracias.